Este episodio está patrocinado por la aplicación Quarter. Como ya sabemos, nos encontramos en pleno periodo de presentación de resultados y para muchos inversores, como yo, seguir todos los informes y las llamadas trimestrales de las compañías que seguimos se vuelve una tarea bastante difícil. Afortunadamente, ahora con la aplicación Quarter lo vamos a tener más fácil que nunca, porque en esta aplicación vamos a poder encontrar todos los informes y los audios de las llamadas trimestrales con los accionistas de cualquier empresa en los más de 15 mercados disponibles a día de hoy. Descárgate la app y empieza a escuchar las presentaciones de resultados de empresas que han publicado recientemente como Airbnb, Walmart o Shopify. Todo 100% gratuito y disponible tanto para dispositivos Android como Apple. ¿Qué tal, Fernando Alonso? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast de Alfa Positivo una vez más. ¿Cómo estás? Hola Sergio, pues tenía muchísimas ganas, y no te lo digo por decir, de charlar aquí un ratito contigo en directo. Así que a ver qué tal queda y pasamos un buen rato contigo y con los oyentes. Eso seguro, porque es la segunda vez que nos visitas y la primera gustó mucho. Me acuerdo que tuvo un gran éxito, así que estoy seguro que esta también gustará. Y aparte, con el tema que traemos hoy, que tenía muchas ganas de hablar, y además creo que es el podcast primicia de estreno del libro, ¿puede ser? Casi primicia. Estuve en un podcast de un amigo mío, uno nuestro, Adrián. Pero es un poquito un podcast más de nicho, más chiquitito, así que, bueno, así a nivel un poco ya más masivo, sí que es el primer podcast grande, que el tuyo ya es un podcast grande. Me ha gustado, grande, me ha gustado eso, sí. me ha gustado, de forma masiva, me ha gustado. Perfecto. ¿Cómo estás viviendo estos momentos de lanzamiento? ¿Cómo has vivido las primeras semanas? ¿Te has sorprendido? ¿Has visto un buen recibimiento? ¿Cómo ha sido todo? Pues te cuento, realmente es la primera semana. Lancé el 14 de febrero con mucho estrés para llegar a tiempo, a que todo saliera bien. El proceso de revisión del libro y que todo quede perfecto al píxel, que digo yo, es complicado. Y es primera semana y la verdad es que la acogida... También te digo que como no soy experto, o sea, es la primera vez que es mi primer libro, tampoco sé calibrar muy bien si la acogida es muy buena o muy mala. Así que te digo que los comentarios que me han llegado, de momento han sido todos muy positivos. Estoy muy, muy contento, que al final se trata un poco de eso, de que, oye, tú haces lo mejor que esté de tu lado, cómo lo reciba la gente no está en tu control, tampoco puedes vivir de acuerdo a las expectativas de los demás, pero oye, siempre gusta al final que se haya bien recibido. Y en cuanto a la acogida en general, ya te digo, para ser el primer lanzamiento y demás, súper contento. El primer día creo que entró a... No sé si llegó a entrar entre los 100 primeros de toda España en Amazon, pero se quedó por lo menos que yo viera, porque lo van actualizando cada poco, el 103 en tal categoría general, y en 7 categorías estuvo número 1. A ver, son categorías de nicho, pero oye, que bastante bien. A lo mejor no es tampoco gran cosa ni nada, no lo sé, porque es la primera vez que lanzo un libro, pero oye, contento sobre todo con la acogida y con la sensación de haber dado lo mejor de mí. Al final, lo que te queda es eso, tú has hecho todo lo máximo posible. Y bueno, luego saldrá como tenga que salir, pero una sensación de satisfacción de trabajo realizado, por lo menos me queda con eso. A mí me ha sorprendido porque bueno, hemos ido hablando desde que empezaste a escribir el libro y yo, claro, tampoco había estado haciendo el seguimiento con nadie, ni había estado desde el principio que alguien empezara a escribir un libro. Y la sensación mía ha sido de sorpresa del trabajo que hay detrás, ¿no? De cada vez que hablábamos y me contabas todo lo que conlleva y el trabajo que tiene, pues me ha sorprendido. No sé si tú también te esperabas todo lo que había detrás de escribir un libro, o te lo has encontrado a medida que lo ibas escribiendo. Medio estaba avisado de que la gente me había dicho que era un trabajo difícil y largo. Tampoco estaba asustado. A lo largo de mi vida he hecho cosas que me han requerido también mucho esfuerzo. Mínimamente escribir una tesis doctoral cuesta bastante. Pero es verdad que sí, que el esfuerzo, yo lo digo, es lo que más orgulloso creo que estoy de todo lo que he hecho hasta ahora en mi vida. Porque es lo que más me ha costado. Al final estás orgulloso de las cosas que te suponen un desafío fuerte y mucho esfuerzo. Y también había hecho cursos, tú también has hecho cursos. Sabemos que hacer un curso, también un curso largo de 30 40 horas, es un esfuerzo muy masivo, es mucho trabajo. Pero creo que escribir un libro todavía es un paso más allá, porque digamos que cada palabra cuenta. Y todo, cómo lo presentas, la maquetación,
O sea, es un trabajo como muy, muy, muy de muy de oficio, ¿sabes? Tienes como las partes generales y empiezas a pulir cada parte poquito a poquito, hasta que ya tienes un poco en su conjunto. Entonces, sí, la verdad es que es mucho trabajo. También te tengo que decir que si a lo mejor solo hubiera hecho un ebook, no sé, de 150 páginas, pues quizás no hubiera sido tanto trabajo, pero al final ha sido un libro en 3 versiones, tapa dura, tapa blanda y ebook, y hacer las 3 versiones, y un libro largo, tampoco quería que fuera un panfletillo, por así decirlo. Quería un libro, oye, decir, pues mira, pues un libro con un trabajo fuerte. Entonces, sí, tiene trabajo. Ujú. Y Qué más de bueno. lo que pensaba, efectivamente, sí. Vale. ¿Y alguna cosa que dirías que no te esperabas y que te ha costado más de lo normal o que te pensabas que iría más fluido y ha sido como, pues, o me han faltado ideas o me ha costado encontrar la constancia y el ritmo y el hábito de escribir, que ha sido lo que Sí. más esfuerzo te ha llevado? Pues mira, te voy a contar varias cosas. En cuanto a ritmo de esfuerzo de ponerme, no, y te explico por qué. Porque estaba tan... Como mi tiempo era tan limitado porque tengo que hacer varias cosas, dar clase, investigar, presentar la plaza de titular. O sea, digamos que los slots de tiempo que tenía no se podían desaprovechar. Entonces, cuando tienes, por propias leyes de Parkinson, ¿no? De que el trabajo se extienda hasta el límite que le pongas. Como tenía tan acotado cuando tenía que escribir, me ponía y me ponía. O sea, en ese sentido no tenía problema. Es verdad que según iba escribiendo más, las cosas cada vez iban saliendo mejor, con más tracción, etcétera. Pero, si me conoces un poquito, tú sabes que a mí me gusta como intentar hacer cosas diferentes, ¿no? O sea, intentar darle un ángulo que a lo mejor no haya hecho nadie, ¿vale? De hecho, tengo por ahí pensamiento de hacer podcast 2.0 y cosas así, que es un poco más... Y expulsar los límites a donde yo pueda, ¿vale? Pues en el libro también me pasó un poco igual. Miré un poco de estrategia de cómo hacerlo que no lo habría hecho nadie. Por ejemplo, mira, te cuento detallitos. Para hacer la portada, que mucha gente me ha dicho que le ha gustado mucho, estuve investigando cómo poder hacer la mejor portada posible. ¿Y qué crees que es lo que hice? Pues hice un concurso, se llama en freelance.es, y me hicieron 200 diseños, ¿vale? 200 diseños recibí de freelance con potenciales diseños. Luego esto los íbamos valorando entre mi grupo de inversión, la comunidad y yo mismo, íbamos puntuándolo, y al final los 7 que mejores valoraciones tenían los sometí a una encuesta global. Y en esa encuesta global la gente votó y al final el diseño que ganó, que casualmente por suerte el que más me gustaba a mí también, fue el que se decidió. Entonces, bueno, es una forma de como de enfrentarte al mercado antes de tener el libro. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma, por ejemplo. Y luego en cuanto al contenido, por ejemplo, de los bloques de podcast, también usé varias estrategias. Quería, por ejemplo, que fueran los episodios del podcast que más habían gustado para que los propios oyentes tuvieran como, oye, todo bien estructurado y recopilado, lo que a lo mejor les he comentado hace 3 años y medio que empecé, o hace 2, o hace 1. O sea, eran los capítulos que ya estaban más probados, que más habían gustado, no que más habían reproducido, sino que más like tenían, ¿vale? Y muchas veces coincidía que eran los que más trabajo detrás tenían. Entonces, esos eran como, tenían que estar en el libro sí o sí, y luego también quería capítulos que no hubiera tratado en el libro para que a lo mejor alguien que no haya escuchado nada del podcast también tenga algo, ¿sabes? Que le aporte, o dentro del propio capítulo cosas que no había comentado en el episodio. Entonces, por ese lado, ya el público me había indicado qué temas le gustaban más, y también fue una especie de hack para intentar hacerlo que quedara lo mejor posible. Y luego me preguntabas de dificultades. Mira, te voy a comentar otra cosa. Cuando te autoeditas un libro, digamos que vas a sufrir más que si usas una editorial. ¿Por qué crees que pasa esto? A corto plazo, ¿eh? Sufres más. ¿Por qué? Porque tienen la responsabilidad absoluta de todo, de cada aspecto del proceso. Digamos que si te autoeditas, tienes el control, ¿vale? Pero en el corto plazo vas a sufrir más porque la editorial no te va a hacer el proceso de revisión. O sea, la editorial te revisa el texto, te da sugerencias, te lo maqueta. La maquetación parece una tontería, pero es súper importante, cómo te colocan todas las cosas, guardas, contraportada, o sea, un montón de detalles que si tú no sabes, la editorial te lo hace, incluido algo de marketing, aunque es muy rudimentario lo que te hace una editorial. O sea, es como, si usas editorial estás como beneficiando el corto plazo. Me es más fácil salir a la luz, pero hipotecas un poco tu futuro. Yo tengo la visión siempre de querer hacerlo bien al futuro y tener yo el control de mi obra y poder subir todas las ediciones que quiera. De esta forma, al tener yo el control de todo, puedo hacer versiones constantemente, mejorar, iterar rápido, aparte que tengo más margen.
¿vale? La editorial se te come prácticamente todo el margen y no sabes realmente lo que has vendido, etcétera. Entonces, cuando lo haces tú todo, pues tienes más fricción, más dolor al principio, pero te da un mejor largo plazo, sobre todo si la obra va bien. Entonces, por ejemplo, el hecho de conseguir maquetarlo bien, subirlo bien a Amazon, que tiene su ciencia, no hay casi cursos sobre eso. O sea, es un proceso que te genera, a mí por ejemplo, me genera mucho estrés. De hecho, el 30 de enero pensaba que lo tenía ya todo acabado y no. O sea, el 30 quería anunciar que ya lo tenía en preventa hasta el 14 de febrero y no, hasta el mismo 13 de febrero por la noche tuve que estar haciendo cambios porque había todavía pequeños fallitos. O sea que tiene su cosa. Y de hecho, después de publicar, todavía pulió alguna cosa más, también es verdad. Vale. Eso me recuerda como cuando tenía que presentar el trabajo final de la universidad, eso de estar el día de antes hasta las 2 de la mañana haciendo cambios, eso me ha recordado al Sergio de 20 años Justo. en la universidad. Justo. Sí. Qué bueno. Y lo importante que es... Justo. En esto, yo creo que algo que hiciste muy bien fue ponerte fecha. El 14 tiene que estar a la venta. El 14 tiene que estar listo. Porque esto también es una cosa que como no te pongas fecha, se va alargando. Lo que tú comentas también de la ley de Parkinson, ¿no? Que se alarga tanto como tú te lo propongas, ¿no? Y encima tenía una cosa añadida, una presión adicional, que es la del creador de contenidos. Que tú como creador de contenidos, si publicas una vez cada semana o una vez cada mes, es como no quieres romper la cadena de publicación porque te piensas que te va a ir muy mal y por propio lo que dice un poco Gis Clear de no romper la cadena de hábitos, ¿no? Uh-huh. Entonces justamente yo el episodio que presentaba el libro ya lo tenía grabado en Navidad, lo había grabado, preparado y demás, y me tocaba publicar el 30 de enero. Pero ya como el 30 de enero no podía publicarlo porque anunciaba el libro y el libro todavía tenía que corregir fallitos, que no contaba con ello, no podía publicar el libro, no podía publicar el podcast. Entonces se me juntaba el estrés de, oye, se me está pasando la fecha de publicación con lo otro. Entonces hay como 15 días de periodo de pasarte de fecha. No sé si me sigues un poco. Sí, entonces te generas ahí tu propia ansiedad un poco. Seguro que a ti te ha pasado también. ¿Alguna vez? Sí, cada semana. Y yo creo que para el que, te lo he comentado antes, sé que es muy difícil definir un libro o intentar resumirlo en pocas palabras, ¿no? Pero probablemente, como te he comentado, para el que haya ido siguiendo el podcast de Píldoras del Conocimiento desde el principio, pues yo creo que lo que va a sentir es un recorrido por todos esos conceptos, por todos esos capítulos de temáticas tan interesantes y a la vez de un abanico tan amplio de temáticas, que va a ir recordando todos estos episodios, ¿no? Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho por eso, porque hay capítulos que a lo mejor había escuchado hace 2 años y me ha vuelto a refrescar la memoria y he visto cómo después de esos capítulos pues se ha ido desarrollando muchas ideas y se le ha ido dando vueltas y han ido evolucionando también. Y me gustaría que intentaras hacer el ejercicio de definir qué es el libro también para alguien que no haya escuchado nunca Píldoras del Conocimiento, porque digamos que el título tampoco te da muchas pistas. Sí, el título es una invitación a aprender como estilo de vida, porque en el fondo es esto, es seguir aprendiendo como estilo de vida, como algo que te va a hacer feliz y te va a hacer progresar. Pues yo diría que básicamente, a ver, yo he pasado por todas las fases de la vida académica, o sea, desde colegio, universidad, doctorado, todo, o sea, por todas las fases. Y en todas estas fases, y me sigo encontrando compañeros que tienen bastante conocimientos en ciertas áreas, pero tienen unas lagunas gigantescas en otras áreas y son cruciales. O sea, estas otras áreas es lo que te apalanca tu core principal. Entonces, todas estas herramientas no se enseñan, o es difícil encontrar información seria y fiable con enfoque científico que te pueda ser útil. Entonces, yo lo que he tratado es un montón de estrategias, herramientas, habilidades que te son útiles o que potencialmente te pueden ser muy útiles en tu día a día, presentártelo de forma hilada, que me ha resultado bastante complicado, porque al final que todo tenga un hilo conductor, que esté agrupado en partes y demás, era como un desafío que tenía, porque yo tampoco quería como una ametralladora de temas, ¿vale? O sea, quería que tuviera sentido y que también el lector cuando lo leyera se sintiera un poco enganchado.
Por eso también metí como capítulos más personales, no solamente capítulos tan de información, para quedarte un poquito, engancharte a la temática que te estoy contando. Pero si tuviera que resumir una parte, o sea, solamente así como un eslogan, una frase, es: este libro trato de darte las herramientas que a mí me han sido más útiles en los 5 últimos años en acelerar mi progreso. Y te lo digo con total sinceridad, las que yo uso, y creo que científicamente, psicológicamente, estratégicamente, tiene más sentido que conozca a todo el mundo. Y creo sinceramente que quien haya escuchado el podcast Píldora del Conocimiento también va a sacar valor y le va a servir para refrescar todo y ordenarlo en tu cabeza, pero creo que quien no lo haya escuchado nunca y de repente parta de la nada y lea este libro, creo que de verdad que le puede hacer un chip de cambiar en muchos detallitos, que son pequeñitos, pero sumados hacen un todo bastante grande. Sí, yo creo que lo que comentas es también la sensación que he tenido yo, en el sentido de que lo que te encuentras es ideas muy personales, pero siempre con un enfoque científico o empírico de alguna manera, ¿no? Que hace que tengan mucho más sentido, porque al final pues siempre puede haber cosas que te funcionen a ti o que te hayan ido bien, pero que no tenga por qué tener el mismo resultado en otras personas, ¿no? Y aquí creo que se parte de la experiencia personal, pero que también se escala para que pueda ser útil a todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido me ha gustado mucho. Y también, ahora que hemos comentado lo personal, me ha gustado porque para muchas personas que te conozcan también van a descubrir cosas nuevas o cosas que no conocían de ti. Por ejemplo, yo tampoco sabía la influencia, por ejemplo, que Steve Jobs había tenido en ti, ni que había sido una persona tan importante. Entonces, me ha gustado en ese sentido, ¿no? Que también para alguien que, tanto que te conozca o que no te conozca, que va a saber más cosas de ti que también están muy bien. Y te quería preguntar, a ver si te lo habías planteado, el por qué ahora. ¿Por qué tienes la sensación de que ahora era el momento y por qué ahora necesitabas escribir este libro? Si es que crees que has llegado ya a una etapa de madurez de todos estos temas o porque necesitabas explicarlo. ¿Cómo ha sido eso? ¿Es algo que, como las mujeres, por ejemplo, cuando sienten la sensación de que quieren ser madres, ha sido algo más exógeno? ¿Cómo ha sido tu caso? Pues mira, si te soy sincero, y un poco lo cuento en el primer como capítulo con el que abro el libro después de lo del prólogo, que es lo del reloj del legado, tenía muchas ganas, porque yo soy una persona que cuando escucho música quiero ser creador, quiero ser música. A mí me pasó, yo empezaba a escuchar horas y horas de música y me tiraba 8 horas tocando la guitarra. Tengo 4 guitarras y estaba loquísimo, quería ser Mark Knopfler, o sea, en ese sentido tengo como ambición en el buen sentido, o sea, que quiero pasar de ser consumidor a productor, siempre me ha pasado. Aunque luego es verdad que cuando te vas al lado del productor, como que disfrutas un pelín menos porque notas como, oye, pues esta canción está hecha con quintas y es fácil de tocar y tampoco es tanto como yo pensaba, ¿sabes? Puedo corroborarlo porque sé que tienes un canal de YouTube donde tienes escondidos, porque no es fácil de encontrarlos, pero tienes 4 vídeos tocando la guitarra. No me acuerdo qué canción era, pero me acuerdo de haberte visto tocando la guitarra bastante bien, por cierto, pero no me acuerdo qué tema era o qué grupo, pero si alguien busca lo va a encontrar. No sé ni cómo se llama el canal, pero está escondido por alguna parte de internet. Hay cosillas por ahí, sí. También tengo un grupo de músicas y tal, o sea que sí tengo cosillas. Pero bueno, es todo lo mismo, es de la inquietud de descifrar un poco el código de la vida. Entonces, cuando empecé a escuchar podcast, pues también quería hacer mi propio podcast. Luego, después de leer muchos libros, pues quería hacer un poco mi libro. Creo que la vida un poco es eso, es un poco tratártelo como retos, como casi como un videojuego, ¿no? Es pasarte el juego de la vida, es... Bueno, y respeto que no quiera hacer nada de esto, pero para mí me gusta experimentar qué hay detrás del otro lado, qué hay detrás del lado de intentar hacer cosas que se salgan un poco de lo normal. Es un tema de curiosidad, creo, simplemente. Quien no tenga curiosidad, pues a lo mejor lo ve como algo aburrido, sin sentido, pero nada, ese era el motivo principalmente, que quería escribir un libro. Y quería escribirlo de hace ya 3 años, realmente. Quería empezar a escribirlo. Pero no encontraba el enfoque del todo. Y de hecho,
te digo una cosa, un chip de cómo montar el libro, creo que fue en una conversación contigo, me acuerdo perfectamente, estaba una noche en un parque, acababa de correr, estaba descalzo, me acuerdo perfectamente, y me tiré hablando contigo como 2 horas y media, diciendo que quería escribir un libro, que tú también querías escribir un libro, y ahí fue un poco cuando se me ocurrió el enfoque de cómo plantearlo. Porque hasta que no tuve claro el enfoque, tenía contenidos, pero no sabía cómo juntar todo. Entonces fue un poco, hablando al final siempre con estas ideas también, o sea que... Sí, sí. Bueno, tú lo has comentado, que yo también era una idea que tenía y te lo he preguntado precisamente porque yo a veces tengo lo que todos conocemos como el síndrome del impostor, que me ocurre, ¿no? A la hora de escribir un libro. Pues he leído libros de gente tan maravillosa y tan magnífica que digo, ¿realmente yo me veo cualificado para hacer esto? Y justamente me ha gustado mucho una frase que tienes en el libro, que dices, no sé si estoy cualificado para hablar de todo esto, pero si solo hiciera para lo que estuviera cualificado para hacer, probablemente todavía estaría haciendo... Bueno, sí, dices meneando una escoba. Meneando una escoba, claro. Sí, sí. Y me ha gustado mucho esa frase, ¿no? De a veces, oye, tienes que hacer cosas para lo que quizá no te sientes capacitado 100%, pero que se aprende haciendo, ¿no? Mira, a mí me cambió mucho el chip porque yo pensaba que hay que hacer muy pocas cosas y muy buenas. Ves que, por ejemplo, publico muy pocos episodios de podcast y, de hecho, pensaba que, por ejemplo, Albert Einstein había publicado únicamente 5 artículos en su vida y 3 habían sido la leche. O sea, eso pensaba yo. Hasta que después de mucho investigar me di cuenta que no, que Albert Einstein había escrito 200 y pico artículos y el año que lo petó, por así decirlo, escribió 5, de los 3 fueron la leche. Pero había escrito muchísimos. Y te digo, igual que Albert Einstein, compositores de música, es decir... Tú tienes que hacer mucho, tampoco se trata de hacer por hacer, ¿eh? Pero tienes que hacer mucho, mucho, mucho para que de repente una canción sea un hit, un episodio sea un hit, un libro sea un hit. Y aprendiendo, o sea, para aprender hay que hacer. Tomar acción y tal. Sobre todo al principio hay que hacer mucho, luego ya vas perfeccionando, pero es que hay que hacerlo. Y, por ejemplo, yo creo que tú escribirás un libro muy bueno. Yo te he visto tus emails y tienes un storytelling brutal, me parece buenísimo. Lo que pasa es que muchas veces tendemos a idealizar y poner un pedestal en otra persona porque vemos el producto final después de haber sido revisado por 15 personas con un montón de ayuda. En mi caso también me han ayudado, pero es el producto final, entonces tiendes como a idealizar. De hecho, nos ha pasado, o sea, que te vas a algún sitio y a lo mejor gente que te escucha te saludan como si fueras ahí alguna cosa especial. No, eres igual que cualquier otra persona, pero tiendes un poco a idealizar un poco a esa persona. Entonces yo estoy convencido de que nos juntamos con, yo que sé, con Jace Clear o incluso con Naval, y seguro que son personas absolutamente normales. Lo que pasa es que tendemos a autocompletar la información que nos falta. Tú lo decías en un episodio conmigo, el de la escalera de inferencias, que también lo comento en el libro, que al final va rellenando huecos y te creas una narrativa porque nuestro cerebro ha evolucionado contándose historias. O sea, todo son historias. Te creas narrativas constantemente y la información que no tienes la autocompletas. Entonces tiendes a idealizar mucho a una persona que realmente no somos perfectos, ni tú ni yo. Sí, 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 sí. Y creo también un poco la necesidad de tener, no sé si héroes o personas de referencia, ¿no? A quien mirar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Perfecto, pues si quieres pasamos un poco a comentar algunas ideas del libro que me han parecido interesantes y podemos un poco hablar de ellas. Está más o menos dividido en 3 grandes ramas, que serían el aprendizaje, la riqueza y la fortaleza mental. Entonces, si quieres, empezamos un poco por el aprendizaje. Te comento algunas cosas que me han llamado la atención y vamos a ver de dónde han salido estas ideas. Porque, vale. O sea, ya el título me ha llamado la atención, ¿no? Que consideras que hemos nacido para aprender. Y durante el libro hablas de que el aprendizaje es como una especie de deber moral y permanente. ¿Esto lo ves así como algo que estamos casi obligados a hacer? A ver, cada persona puede hacer lo que quiera, eso también es evidente. Lo que pasa es que también te digo que cuando tú escribes un libro tienes 2 enfoques. Que yo he tratado de juntar los 2, ¿eh? O sea, muchas veces si suenas muy dogmático, generas como enganche en el lector.
Y si usas muchas palabras de en mi opinión, quizás, de hecho te recomiendan que no las uses en un libro, porque se sobreentiende que es tu opinión. Pero yo aún así tiendo a usarlas porque, oye, tampoco quiero sonar dogmático. Pero en ciertos puntos viene muy bien, o sea, cambiar un poco el ritmo y decir, oye, es un deber, porque tal, porque cual. Entonces, ahí en ese punto es justamente, además le di muchas vueltas, justamente es eso, es decir, oye, que al final tenemos neuroplasticidad y neurogénesis durante toda nuestra vida. Si te quieres aprovechar o apalancar en esta capacidad natural que tiene el cuerpo humano, tu deber es seguir aprendiendo toda la vida. De igual forma que tu deber, si tú quieres verlo así, es cuidar tu cuerpo y hacer ejercicio físico porque te ayuda. Lógicamente, dicho lo cual, luego habrá cada uno que tome la decisión o el camino que quiera. Pero, además, por otro tema fundamental, en el fondo, cuando tú sigues aprendiendo y mejoras, estás ayudando, quieras o no, a tu especie. Entonces creo que también es un deber moral en ese sentido de que tú puedes contribuir a hacer mejor a tus compañeros, a tus vecinos, a tus lectores. Entonces es un poco lo que tú creo que si lo quieres ver como un legado que dejas a los demás, es como una obligación aprender para aportar a los demás. Yo te lo digo porque a veces no sé si consideras que el conocimiento está relacionado con la felicidad. No sé si podemos decir que somos más felices cuanto más sabemos o cuanto más ignorantes somos, ¿no? Por el típico ejemplo de los niños pequeños que son felices sí. y tienen muy poco conocimiento, ¿no? Sí. Y uso de razón. Tengo un capítulo entero dedicado a la felicidad, que tampoco lo quiero destripar porque es súper extenso y de hecho casi te diría que es mi favorito del libro. Y al final acaba con la paradoja de la felicidad, ¿vale? Que es precisamente cuanto más lo buscas, muchas veces menos lo encuentras. Y es verdad que los niños que tienen, por ejemplo, autismo y demás, son probablemente que tienen unos niveles de felicidad promedio más elevado. De todas maneras, dicho lo cual, hay una parte genética, que también lo cuento en el libro, y una parte cultural y de entorno. Entonces, en función de todo eso, hay cierta influencia. Lo que sí que creo, con independencia de la felicidad que tengas o no, que tampoco, lo cuento en el libro, no es un estado permanente, lo que sí que desde luego el conocimiento te aporta mínimamente, más probabilidad de sobrevivir y de tomar mejores decisiones. Con lo cual, estés más o menos feliz, tu cerebro que quiere sobrevivir le está dando mejores vías de poder sobrevivir. Eso es indudable. Y además, existe una correlación, habría que ver si es causal o no, entre estatus socioeconómico y felicidad. Y el estatus socioeconómico está muy relacionado con el conocimiento. A mayor conocimiento, digamos que más activos intangibles tienes tú como persona y es como lo más... Lo intrínseco en ti, ¿no? Es lo que no se te puede ir salvo que tengas un accidente o Alzheimer o demás. Pero es que hasta el Alzheimer y el propio deterioro cognitivo con conocimiento se frena. O sea, tienes menos probabilidad de tenerlo con conocimiento, hasta en ese caso. Entonces creo que el conocimiento pues permea en todas las áreas. O sea, la sabiduría creo que es necesaria y te puede dar más felicidad en momentos puntuales, desde luego. Y luego, desde luego, mucho más probabilidades de sobrevivir y tener una buena vida. Es que al final, un estilo de vida es muy manido esto de la palabra estilo de vida. Pero el estilo de vida basado en conocimiento creo que es lo que más te aproxima a la libertad y a tener el control de tu vida. Me ha gustado esto y estoy muy de acuerdo. Y además, leyendo toda esta parte del aprendizaje y todas estas ideas y técnicas relacionadas con el aprender, si te digo la verdad, yo la sensación que he tenido ha sido de qué pena no haber sabido esto antes o que nadie me lo haya explicado, porque durante toda mi vida, durante toda mi etapa en la escuela, en la universidad, toda mi etapa de estudiante, es que lo he hecho todo mal. O sea, yo leía ideas que digo, pero es que si hubiera sabido un
10% de todas estas técnicas, por ejemplo, el simple hecho de evocar el conocimiento, de no intentar memorizar por memorizar, de usar ciertas técnicas para aprender los conceptos. Yo creo que es que hubiera aprendido muchísimo más con muchísimo menos esfuerzo, hubiera sido todo mucho más eficiente. Y te da rabia, ¿no? Te da esa frustración. ¿Cómo lo puedo estar aprendiendo esto ahora que me estoy haciendo viejo ya, que se me están muriendo las neuronas? Entonces, ¿qué crees tú como profesor y como ya experto en este tema que debería cambiar en el ámbito escolar a la hora de... Quizá en la escuela, quizá también nosotros como padres para explicar a nuestros hijos cómo estudiar y cómo aprender, pero ¿qué crees que podría mejorar en las escuelas para que los niños aprendieran de una manera más eficiente? Es una pregunta difícil, ¿eh? Y es complicado para esas preguntas hacer una respuesta como muy... Pero te voy a dar algunas pinceladas. Tú comentabas lo de qué bueno si lo hubiera sabido hace 2 días estaba pasando con una amiga y me preguntaba que cómo estaba yo cuando tenía 33 años y le decía con total sinceridad, después de lo que he aprendido, le decía, estaba muy, muy pardo. Era mi reflexión. Y de verdad lo pienso. O sea, hace 5 años tenía unos modelos mentales totalmente equivocados, una serie de limitaciones mentales, una toma de decisión bastante mala, no sabía cómo aprender, cómo estudiar, que era bueno buscar gente a la que admirar, mentores, demás. O sea, no entendía nada, de verdad. O sea, estaba perdidísimo. Y en cuanto a lo que comentas de educación, habría muchísimas cosas, y mira que yo soy profesor, pero, o sea, cambiaría muchas cosas. Por ejemplo, el dormir es súper esencial. O sea, tú estudias, me da igual, estudias, aprendes a conducir, a tocar piano, te estudias la lección. Pues resulta que el cerebro, la primera, segunda y tercera noche, consolida muchísima información, pero muchísima, y soluciona problemas por el mismo. O sea, es de vital importancia intercalar aprendizaje entrelazado, que se llama, de varias cosas, de varias temáticas, y tener 3 noches de sueño seguidos con buenos horarios. Y no vale con que la tercera te la saltes y te vas de fiesta. Si te la saltas y te vas de fiesta, pierdes el 40% aproximadamente de lo que has aprendido. Detallitos como esto. O luego, por ejemplo, es de crucial importancia que el alumno o que la persona tenga la sensación de que lo que vaya a aprender sirve para algo y que es capaz de aprenderlo. ¿Vale? O sea, son 2 cosas, que estés motivado y que sirva para algo. Y todos nos hemos pasado por la fase de decir, esto no va a servir para nada, o no me va a servir para nada. Y eso es una... no sé cómo llamarlo, una lacra, es una pérdida de eficiencia brutal, pero brutal. Un limitante, ¿no? Sí, es como... Yo soy muy de hacer más con menos, ¿sabes? Es como... Tampoco tienes que ser una máquina de la eficiencia pura, pero hay cosas que son claramente a la luz de los hechos y de la evidencia científica no es eficiente. Igual que tampoco es eficiente poner, por ejemplo, imagínate una asignatura, te ponen un examen a final de la asignatura con todo el material en un día. Es completamente ineficiente, completamente. A nivel científico eso prácticamente no vale para nada. Y tampoco vale para nada aprenderte cosas de memoria básicamente porque para aprender bien se aprende haciendo, con motivación. Yo, por ejemplo, he cambiado muchísimo el enfoque en mis clases el último año y trato de en todas las clases que los alumnos se sientan partícipes y propongan cosas. O sea, por ejemplo, imagínate, te lo aterrizo. Les estoy enseñando robótica industrial, ¿vale? Esto es un ejemplo real. Yo no estoy 2 horas dándole la lección con teoría y ellos copiando, porque no me parece que eso sirva prácticamente para nada. Entonces, sí que les explico cosas, pero luego ellos me van a proponer poner en práctica lo que han aprendido con casos reales y que le den a la cabeza, ¿vale? Entonces, de esa forma se consolida mucho mejor lo aprendido. No es 2 horas ahí dando una lección a la antigua usanza con un examen al final y tomando apuntes. Me parece un esquema completamente erróneo. También te digo, relacionado con el aprendizaje, que hay que fomentar un poco que la gente se esfuerce, porque cuando se esfuerzan es cuando consolidas el aprendizaje. Si se lo pones todo muy fácil, no aprendes. O sea, al final tienes que pelear, tienes que luchar. Y cuando tú al final lo que más te puedes sacar de un aprendizaje es la capacidad de resolver cosas por ti mismo, básicamente.
saberte buscar la vida. Suena así como mal, pero es buscarte la vida. Entonces tienes que intentar que la gente que tú es tu alrededor se busque la vida. Tú acompañarles si quieres a que beban, pero tú no les vas a dar de beber. Ellos tienen que beber por... Entonces, ese es un tipo de cosas que creo que no se hace habitualmente bien. Ujú, ujú. También hablas en esta rama del aprendizaje de los modelos mentales. Creo que hay un modelo mental que también está muy relacionado con esto, que es el modelo mental de los incentivos. Y creo que aquí yo, sin ser experto ni haberle dado muchas vueltas, sí que creo que hay un punto de mucho impacto en el sistema de educación, que sería el tema de evaluación, ¿no? El típico sistema de evaluación que vamos del 1 al 10, en el que a lo mejor un 6 vale lo mismo que un 7, ¿no? Por ejemplo. Pues yo creo que aquí este sí que sería un punto de fácil cambio, porque no hay poca fricción, pero sí que impactaría de lleno en los incentivos, ¿no? Que al final es un punto clave para que al final pues el alumno tenga ganas de aprender y de estudiar, ¿no? Mm. No, y el alumno le viene muy bien también ejemplos de éxito. Al final, si tú ves un ejemplo de éxito tangible cercano, eso te da Ujú. energía para seguir el camino. Entonces, el propio incentivo muchas veces puede ser alinear con casos de éxito que le puedan motivar a esa persona. O sea, y totalmente de acuerdo con lo que dices de incentivos, ¿eh? Ujú. Es así. Sí, sí. Y luego también, como que tengo la sensación que se enseña quizá de la misma manera que hace 100 años, cuando yo creo que ha habido una importante evolución, y de esto también hablas en el libro, que es del entorno tecnológico, que a mí me parece brutal. Quizá no tiene que ser ni para bien ni para mal. Obviamente sabemos que tiene sus pros y contras, pero evidentemente la capacidad de atención de un niño hoy en día no es la misma que de un niño hace 50 años. Sí. Entonces, yo eso lo veo muy, muy exagerado a día de hoy. Cuando interactúo con jóvenes lo veo muy, muy exagerado. No sé cómo tú ves este tema, y también lo comentas en el libro. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque a ver cómo le sacas el móvil de la mano a un niño y a la vez intentas mantenerlo atento. Es un mega problema, ¿eh? Es decir, cada vez se tiene la información más a mano, pero la capacidad de esforzarse y para buscar y para resolver problemas por ti mismo está cayendo, pero por lo menos lo que yo veo, ¿eh? O sea, y es un problema muy grande. Pero se unen muchas cosas. Por ejemplo, a un niño pequeño que le llevas a la escuela a las 9 de la mañana, aunque al padre le favorezca porque tenga que ir a trabajar y le tenga que dejar al niño en el colegio, es algo que le está perjudicando. O sea, el ritmo circadiano del sueño de un niño a las 9 de la mañana está trabajando la fase REM a tope, que es la fase de creatividad. Entonces, si le despiertas a las 7:30 de la mañana para llevarle a un colegio, va a operar como poco al 30% de su capacidad. O sea, quiero decir, como poco no, como mucho. Porque no está a pleno rendimiento, aparte que le has estropeado la fase que más, la última fase del sueño, que es la que predomina más la fase REM, que es la que más le sirve para consolidar su cerebro a nivel creativo, aprender lenguaje, resolver problemas y demás. O sea, empezando por ahí. Segundo, en clases por ejemplo, yo lo veo en la universidad, clases de 2 horas de duración, no tiene sentido, ningún sentido. O sea, la atención a partir de los 30 minutos, o sea, cae en picado, en picado. Y un chaval en el instituto que le tienes desde las 9 de la mañana hasta, yo qué sé, no sé hasta ahora están, hasta las 2 están operando no están operando a su máximo rendimiento y tienen clase una detrás de otra, es que las últimas horas, evidentemente, es que no sacas nada, ni el 3%, lo que aprendas en tu casa. Pero es muy difícil. O sea, quizás algún niño que sea súper crack, de que sea capaz de mantener una atención muy grande, pero dudo mucho que eso, o sea, es como improductivo, mi opinión, y no mi opinión, es lo que dice la ciencia, es lo que se conoce a día de hoy, los datos que tenemos. Sí, sí, por eso me ha venido a la cabeza cuando has comentado estas clases de 2 horas, ¿no? Entonces, es lo primero que pienso. O sea, ¿cómo se pueden hacer clases de 2 horas cuando sabemos que la capacidad de atención
hoy es la que es, ¿no? Y tampoco sé cómo se puede mejorar y tampoco sé si clases de 20 minutos sería la solución, pero evidentemente no podemos seguir con el mismo modelo que hace 100 años, por ejemplo. Bueno, por poder se puede. Otra cosa es que no operes que no operes al máximo rendimiento de lo que se podría lograr, evidentemente. Seguramente nosotros a lo mejor con otro modelo educativo, lo que creemos que somos hoy en día con 38 años, pues igual con 28, yo con 38, tú con 30 y... ¿Cuánto tienes? ¿33? No, menos. 28 tienes, ¿no? ¿Cuántos tienes? 29, pues con 29, me da igual. 29. Pues seguramente con Sí, 23, con otro sistema educativo más eficiente, probablemente, digamos que habría llegado a la misma conclusión, pero a lo mejor 5 o 6 años antes. Probablemente. Creo. Sí, sí. Y también, cambiando un poco de tema, pero también hablando de desaprovechamiento de recursos, pasamos a temática de riqueza, que esta también me interesa bastante, que me ha parecido interesante también esta parte, en la que también has repasado muchos temas que has ido comentando en el podcast, como las estrategias más eficaces para invertir. Me ha gustado la evolución también que hablas del inversor, ¿no? Que casi todos siguen el mismo proceso, pasan de ser day traders a hacer análisis fundamental y acaban simplificándolo al máximo. Pero antes de entrar en todo esto, te quería preguntar sé que es difícil, pero ¿qué es lo que crees tú que una persona, el MVP, o sea, el mínimo conocimiento viable de riqueza y de finanzas que debería tener una persona para afrontar la vida? Porque aquí comentas muchos temas, pero si tuvieras que decir el MVP, lo básico, resumirlo en un capítulo, ¿de qué sería ese capítulo? A ver, lo que creo que más le cambia a la gente el enfoque, y porque al final ahorrar, más o menos sabemos que ahorrar es importante y demás, pero lo que yo creo que más tarda en coger y más miedo da a la gente, no me digas por qué, es un poco el enfoque de usar activos financieros y convertirte un poco en rentista. O sea, es decir, romper un poco la barrera de que todo no tiene por qué ser alquilarte tú para conseguir dinero. O sea, no quiero decir que no haya que trabajar, pero es un cambio de mentalidad de, oye, que existe la posibilidad de... Y no tiene riesgo, de hecho es que tiene menos... Bueno, a ver, no tiene riesgo, quiero decir, depende del enfoque que uses, probablemente tiene menos riesgo que tu trabajo activo que estás realizando en tu día a día, probablemente. Porque tiene más track record, lleva funcionando mucho más años que el negocio para el que estés contratado o lo que tú estés creando. Entonces es un poco... Yo me he dado cuenta que con los años hay como unos arquetipos, que lo cuento en el libro, ¿no? El arquetipo del asalariado, el arquetipo del emprendedor y el arquetipo del inversor. Y es como, oye, que no me saques de aquí. Y hay muchísimos emprendedores que sí que mucha emprender masivamente, pero resulta que se encuentran con 45 años, que no tienen su patrimonio trabajando para ellos en una máquina de generación de riqueza que le pueda dar libertad, porque es que resulta que a lo mejor con 45 años, después de haber dado todo su esfuerzo máximo por su emprendimiento, una reinversión a nivel energético y patrimonial gigante, te encuentras que con, no sé, 45 o 50 años que el negocio deja de funcionar o que directamente no te puedes desligar, no puedes dejar de dar 15 horas al día y no tienes tu máquina de generación de riqueza que te da libertad y tranquilidad. Bueno, pues es un poco lao. Y también el enfoque del asalariado me refiero a que no está mal, ¿eh? Yo no digo que esté mal, pero bueno, que puedes combinarlo con unos enfoques que te hagan generar más libertad y más prosperidad y más tranquilidad, básicamente. No sé si coincides conmigo, Sergio, ¿tú cómo lo ves? Sí, mira, yo, de hecho, he pasado por los 3 arquetipos. Yo he pasado de ser una persona que prácticamente llevaba 3 trabajos para adelante, intentaba trabajar todo lo que pudiera, trabajo bruto. Después he pasado al de intentar
pues sacarte tu titulación universitaria, tener unos estudios e intentar buscar un trabajo mejor valorado, mejor pagado, e ir invirtiendo. Y también he estado en el arquetipo de emprendedor y de intentar montar empresas y todo, ¿no? Y yo creo que el chip... aquí también hay una cosa, cuando has dicho lo de los activos financieros, que creo que sobre todo en España nos pasa, y es la familiarización. Porque en verdad, España es uno de los países que más vivienda tiene en propiedad. Es decir, aquí hay muchísimos inversores. Lo que pasa es que no lo sabemos. Porque hemos comprado casa para nosotros, para nuestro uso diario. Pero después, cuando hablas de bolsa, ahí sí que hay una barrera, al no tener tanta familiarización y al no ser tan extendido la inversión en bolsa, que ahí sí que la gente te dice, uy, eso es arriesgado, eso es más volátil, eso sube y baja cada día. Y ahí sí que hay una barrera, ¿no? Entonces, creo que primero está el hecho de la familiarización, que con el real estate pues hemos visto que es lo más normal y aquí todo el mundo conoce a alguien que se ha comprado una casa, todo el mundo ha tenido contacto con la inversión en inmuebles, pero después con bolsa sí que ahora pues obviamente pues cada vez somos más y eso está genial, pero todavía hay una barrera, ¿no? Pero yo lo entiendo por qué. O sea, es decir, de hecho recuérdalo seguro cuando empezaste. Hay mucha información, tú estás muy verde, por así decirlo, y no sabes de quién fiarte. O sea, no hasta que tú no lo acabas interiorizando y pruebas año detrás de otro año y te das cuenta de que, oye, que esto tiene sentido. Mira, han pasado 5 años, estoy en positivo, estoy ganando bastante dinero. Bla, bla. O sea, hasta que no lo ves en ti mismo, es que no te puedes fiar prácticamente de nadie. Y creo que en el mundo de la inversión ha faltado alguien con rigor, con autoridad y con una visión como más... O sea, en plan, de esta persona me fío porque se le ve que lo que dice tiene sentido, que te lo argumenta con datos, con ciencia, con track record. No te quiere vender yo qué sé, no sé, el day trading es lo mejor, el value investing es lo mejor, ¿no? Cuando tú pones sobre la mesa, mira, esto es lo que hay, con estos datos, esto y esto es lo que mejor ha funcionado, te lo doy con datos, con esto, y tú ya decides, asumes el riesgo que quieras. Pero cuando te lo plantean así, creo que generan más familiaridad y más confianza. Es un tema sobre todo de confianza. Y lo entiendo. O sea, todos cuando empezamos tienes ahí un problema de falta de confianza. Sí, por eso, al final siempre vas a confiar más en un amigo, en un familiar o en alguien cercano que te pueda contar su ejemplo y te pueda contar cómo lo ha hecho o que incluso lo puedas haber visto tú. Y eso ha pasado durante muchos años con los inmuebles, que todos hemos tenido familiares que lo han hecho, y ahí está ese aspecto de confianza que con la bolsa quizá no ha pasado tanto. Hay pocos referentes cercanos, exacto, hay pocos referentes. Claro. Que te decía que me ha pasado que he tenido compañeros que me han, al principio hace años me decían, vas a perder todo tu dinero en bolsa, no sé qué, me decían este tipo de cosas. Y ahora han pasado los años y me vienen preguntando que cómo lo he hecho. Pero porque empiezas a ser un referente y decir, oye, le va bien. Lo que estaba haciendo no es una locura, pero son falta de referencias. Sí, totalmente. Y lo que te quería comentar es que el chip que creo que puede hacer clic en la gente es cuando entiendes la relación entre patrimonio, entre tu equity y tu libertad. Yo creo que cuando comienzas a ver la relación entre, hostia, que voy ahorrando más, mis ahorros van creciendo y mi patrimonio va acumulando, y a la vez, oye, que me siento que estoy mejor en el trabajo, que el día que quiera dejarlo lo dejo sin problema, que como mi jefe me diga algo que no me guste, yo lo envío tranquilamente a freír espárragos. O sea, esa libertad, cuando la empiezas a relacionar con tu patrimonio, yo creo que ahí empiezas a decir, hostia, esto realmente te cambia la vida, te quita mucha más presión, te da mucha más alternativa. Y yo creo que ahí sí que hay una relación directa con la libertad y, por supuesto, con la felicidad. Entonces, yo, si alguien me dice que es lo mínimo que te gustaría que alguien supiera sobre finanzas, esto. O sea, la relación que tiene, que ya
O sea, lo que yo veo es que la gente cuando piensa en finanzas piensa en avaricia, en querer amasar riqueza porque me quiero comprar cosas caras, porque me quiero tener un coche grande, un coche caro, una casa grande. Y no lo ven tanto por la parte más intangible de las cosas. Se ve siempre por la parte tangible, ¿no? Cuando o sea, la ventaja del ahorro y de la inversión está ahí, en lo intangible, ¿no? Entonces, eso sería un poco. Total, lo has clavado. Lo has clavado. Y además lo cuento yo en el libro, en un pasaje, lo del ser el más rico del cementerio, cómo el dinero cumple su función, aunque incluso no lo uses, cómo vives mejor, tomas mejores decisiones, estás más tranquilo. Eso en el fondo, tú no tienes que mandar a nadie a la mierda. Es que al final vas a subcomunicar una mentalidad de abundancia en el buen sentido, que todo el mundo se quiere juntar a ti. Es que tú no vas a tener que echar a nadie de tu lado. Es que va a ser todo lo contrario. Porque toma mejores decisiones. La gente le gusta estar cerca de la gente exitosa. O sea, es que no va a pasar. Eso no pasa todo lo contrario. O sea, la gente se quiere acercar a ti porque no tienes por qué hacer cosas a corto. No tienes que sobrecualificarte, no tienes que sobrevenderte, no tienes que tomar decisiones desde el miedo. Es que no lo necesitas. Y cuando no lo necesitas, las cosas fluyen mejor. Tampoco necesitas comprarte coches ni nada porque tu estilo de vida, tu tranquilidad subcomunica que estás bien. Entonces no es necesario nada de eso. Es increíble. No necesitas llevar ropa de marca, no necesitas tener coche. No, simplemente vives tranquilo. Y eso en el fondo hace muy, muy atractivo. O sea, y mucho más tranquilo. O sea, es que totalmente de acuerdo. Además, tú comentabas en respecto a la temática de aprender, que es como un deber moral y casi que estamos obligados. Y yo, de alguna manera, siento algo así con la creación de riqueza. Como que también no es un aspecto egoísta, sino que también estás contribuyendo a que las generaciones venideras sean más prósperas. O sea que, de alguna manera, yo también lo veo así, lo veo con cierta dosis de deber moral y de que al final pues vas a hacer a todos los de tu alrededor, los vas a poner en una situación mucho, mucho mejor. Totalmente. Lo único que el dinero tiene el peligro de que no te dome a ti. Es una herramienta muy poderosa, pero hay que saberla manejar. Ese es el detalle. Bueno, también te pueden domar el aprendizaje, que hablas de las adicciones, y de hecho, leyéndolo también me he sentido bastante identificado, porque a veces yo también siento que tengo esta adicción al crecimiento y al quiero saber más y todo el tiempo que tengo libre llenarlo con un podcast, con un libro, con lo que sea para seguir aprendiendo. Y ojo, que también se puede convertir en algo negativo. Así que, bueno, el próximo libro, Nacidos para Invertir, también próximamente en Amazon. Pero se lo escribes tú ya, se lo escribes tú. Perfecto. Y la última temática también que me ha sorprendido, que es la de fortaleza mental. Que esto quizá... Es mi favorita, si te soy sincero, es mi favorita. Y que no todo el mundo pone en contexto lo que es la fortaleza mental, ¿no? Porque, o sea, hay como muchos temas. Está el tema de hábitos, también de estoicismo. ¿Cómo podemos hablar de la fortaleza mental? ¿Cómo la entiendes tú? Pues te cuento, mira, me costó mucho, de hecho, buscar una expresión. O sea, el primero era sabiduría, el segundo riqueza, que lo pensé mucho, el tercero fortaleza mental. ¿Cómo englobo todo esto? ¿Y sabes cómo se me ocurrió? Bueno, tengo una amiga, Mary, que me ayudó también a escribir y demás, que es muy buena escribiendo en esa parte. Y fue viendo un partido de Rafa Nadal y dije, es que es fortaleza mental lo que necesito aquí en esta parte. Porque es un poco eso. Y tú ves jugar a Rafa Nadal y le pregunta a la gente, oye, pero al final la parte psicológica, ¿cuánto de importante es? Bueno, tú además también lo sabes que te gusta mucho jugar al pádel y demás. Y dice, mira, al final quien gana es quien le da bien a la raqueta, que lo de fortaleza mental es importante, pero lo importante es esto, es darle a la raqueta bien. La fortaleza mental es importante. Pero en momentos decisivos y cuando la cosa está muy igualada, la fortaleza mental es lo que hace toda la diferencia. Es lo que hace que tires la toalla o es lo que hace que continúes. Y eso marca mucho, mucho la diferencia.
todos en nuestra vida personal, haciendo podcast, pasamos por ciclos. No penséis que los podcasts van siempre para arriba. No, hay meses que te escucha mucha gente, otros meses que te escucha muy poca gente. Y ni en los momentos mejores te tienes que creer el mejor, y en los momentos peores el peor. Y cuando estás jugando a un largo plazo, un juego infinito, pues la fortaleza mental pues es muy importante. Y dentro de esto que le hemos llamado fortaleza mental, hemos metido varias partes. Hábitos, como decías, parte de filosofía, estoicismo, parte de evolución, aclimatamiento, parte de también temas mentales que influyen ahí, ciertos sesgos que te hacen tener un balance moral o no, o actuar de una forma u otra. También algunos ejemplos personales. Yo soy una persona que en momentos puntuales he tendido a sobrehuir, lo cuento en el libro, la huida. Ser consciente de que a veces que la respuesta no es la huida, ¿sabes? Y a veces que la respuesta tampoco es la competición. A mí me ha gustado mucho una parte en la que hablas de Tiger Woods, de Andrea Agassi, y de cómo eran los mejores en su campo, pero después estaban completamente desbalanceados, y tú lo decías como que les faltaba entrenar el alma. Que esto me ha gustado mucho, ¿no? Como que estaban todo el día entrenando en lo suyo, en golf y en tenis, eran los mejores, pero después, cuando salían de ese entorno, pues o eran personas totalmente desbalanceadas emocionalmente, o caían en los clichés de los famosos, o les costaba mucho establecer relaciones profundas con las personas porque ya partían de una posición muy de superioridad. Entonces, me ha gustado mucho, y yo, como lo he visto, esta parte de fortaleza mental es como todo el pegamento al final para que tanto la riqueza como tu conocimiento te ayuden y trabajen juntos con tu otra parte de tu vida para conseguir la felicidad. Directo. Porque es lo que hemos dicho, tanto la riqueza como el aprendizaje te pueden absorber, te pueden comer, y puede ser un incremento negativo, ¿no? Entonces, esto es como lo que te apoya para que todo esto sirva para ayudarte en tu felicidad, ¿no? Me ha encantado, es que es justamente, no lo podrías haber definido mejor, creo que es el pegamento a largo plazo que hace que el resto de partes del libro y el resto de partes de tu vida funcionen. Si no entiendes todo esto pues todo, de lo de autocontrol interno, las estrategias que tienen, porque al final son estrategias. O sea, si tú empiezas a aplicar estrategias, te va a ir mejor o peor, pero bueno, que tienes un esquema. Todo el tema de cambio de hábitos, cómo funciona la felicidad. O sea, que sí, es el pegamento, era mi propósito, el pegamento de todo lo demás. Y muchas veces no se conoce, ¿eh? O sea, no sé, son matices, pero marca la diferencia, ¿sí? Lo que decías, fíjate lo que eso es te iba a curioso. decir. Porque normalmente cuando pensamos en, digamos, las tres patas del taburete de la felicidad, ¿no? Pensamos conocimiento, riqueza y salud. Pensamos en deporte, en nutrición, en dormir bien, que también es súper importante, que también lo comentas en el libro, ¿no? Pero de la fortaleza mental no me suena. A ver, hablado así como concepto general, sí que hay muchos libros de estoicismo, de hábitos, pero así como este pegamento para que todo lo demás tenga sentido, pues me ha gustado mucho. Aparte, he descubierto una idea que no conocía, que es la de la quietud, que sí que me parece que había escuchado hablar alguna vez a Ryan Holiday, a algún estoico, pero nunca había leído sobre la quietud, y me ha gustado mucho. Y no sé, tú también cómo la descubriste, porque también hablas de referencias japonesas, y no sé si tú también practicas esta no sé si llamarlo práctica o filosofía, sí. No sé cómo lo ves tú. Pues mira, lo descubrí precisamente hace 2 meses y medio, leyendo, o sea, buscando por Amazon, encontré el libro que no es muy conocido, a lo mejor ahora un poquito más las últimas semanas, pero hace 3 meses no era nada conocido, por lo menos nadie en mi entorno lo había leído, que es la quietud es la clave de Ryan Holiday, y me lo compré y empecé a leerlo justamente en la época en que más estrés de mi vida estaba teniendo. Se me juntaron varias cosas, incluido acabar el libro, y fue de verdad un bálsamo para mí. Es decir, oye, lo más importante después de todo es
buscar la quietud. O sea, si no tienes quietud, estás decidiendo mal en tu vida. Porque el fondo lo que te da paz mental es como la cúspide de la pirámide es la ataraxia. Es eso, es la tranquilidad. Que te lo puede dar el dinero, te lo puede dar muchas cosas, te pueden ayudar a subir esos niveles de la pirámide. Pero sí, es clave y tenerlo ahí como en foco máximo de que joder, que hay que buscarla y que tratarla y ahí doy unas pinceladas de cómo se pueden buscar quietud. Que no es algo inventado por mí, que es que lo han usado grandes personajes pues desde filósofos griegos, demás, Churchill, un montón de gente muy que vamos, que le ha ido bien, Benjamin Franklin, etcétera. Entonces, y fíjate, el enfoque que te quiero dar aquí es que muchas veces te escuchan las conferencias, sobre todo de antes de Elon Musk. Ahora me estoy leyendo su libro, de hecho, el libro de Elon Musk, y es como que premiaba mucho el dormir poco hasta que ya y estar como todo el rato acelerar. Y llega un punto que te das cuenta que eso no es el camino. No es el camino, no puede ser el camino. Y la quietud tampoco es volverte una hormiga súper productiva, todo para ti, porque en el fondo llega un punto que te das cuenta que el columpio está vacío y estás tú solo. Y tampoco es quietud. Es un poco la reflexión que quiero contar en ese capítulo, que son 3-4 páginas con lo que yo he aplicado a mí pues de lo que he leído, básicamente. Qué bueno, qué bueno. Pues, como digo, muchísimas ideas interesantes, muchos conceptos que seguramente nos suenen del podcast, también muchos nuevos. A mí me ha encantado y lo recomiendo muchísimo. Y la única pregunta que queda es si esto es como dicen, como lo de los tatuajes, que cuando te haces el primero ya estás pensando en el segundo, o ahora quieres parar. ¿Cuándo vamos a tener un segundo libro, Fernando? Va a haber segundo libro seguro porque lo he disfrutado muchísimo. O sea, te puedo decir que es casi a día de hoy. A ver, también no sé si te pasa a ti, las personas que somos así muy curiosas, que tenemos como sensación de, no sé si decirlo de abundancia, pero un poco sí, de querer. O sea, no tenemos esa mentalidad fija de decir somos arquitectos y esto es para toda la vida. No, vamos descubriendo, vamos evolucionando y no tenemos miedo a cambiar, a hacer lo que nos apetezca. Entonces, en este momento de la vida lo he disfrutado muchísimo escribir. Seguramente vuelvo a escribir un libro, pero también te digo que necesito descansar. O sea, estoy muy agotado. No te voy a engañar, estoy muy agotado. Necesito darme unas vacaciones importantes. Entonces, llegará un libro, pero todo tiene su proceso. Hay que descansar, que te vuelva a picar el gusanillo y cuando haya algo bueno que aportar, porque tampoco me gusta solamente hacer, o sea, puedes hacer refrito, que se llama curación de contenidos, o sea, puedes hacer curación de contenidos y está bien, les das tu enfoque, pero a mí me gusta dar un paso más allá, poner algo más de mí, ¿sabes? También un poco por el tema de este enfoque científico de que cada paper queremos aportar, pues me pasaba un poco eso también, Hacerlo de otra manera, o sea, siempre al final me llama la atención intentar buscar algo diferente, que a veces que se consigue, a veces que no. Pero por lo menos quiero tener la sensación de que creo que puedo hacer algo diferente. Perfecto. Pues nada, muy recomendable para todo el mundo. Yo creo que este no es ese tipo de libros que dices para quién puede interesarle, porque es un libro que es que pues es que le interesa a todo el mundo, porque tocamos temas que es que todo el mundo interactuamos con el conocimiento, la riqueza y pues temas de filosofía y de hábitos. Así que nada, lo dejaremos también en todos los enlaces. Pero antes de acabar, Fernando, no te puedo dejar ir sin volverte a hacer el cuestionario alfa, que sé que te gustó mucho la primera vez. Cuestionario alfa famoso, ¿eh? Lo pasaste con nota, tengo que decir, pero lo he vuelto a actualizar, así que vamos a ver este. Es un poco más profundo. Voy a lanzarte preguntas menos comprometidas, pero más profundas, ¿vale? Y nada, vamos a ver cómo respira, ¿vale? Miedo me da, te aviso, miedo me da. No me acuerdo de las anteriores. La primera es fácil. Es una herramienta sin la que no podrías vivir. ¿Tecnológica, mental o a qué te refieres? Herramienta. Bueno, lo que quiera. No me digas mental, no. Una herramienta física. Herramienta física. Sí. Evidentemente, a día de hoy, el portátil.
¿qué dirías que es lo más significativo que has aprendido desde que empezaste a escribir el libro? Ostras, pregunta muy difícil, ¿eh? Lo más significativo. A ver, primero te tendría que decir aprender a escribir un libro. O sea, con todo lo que eso implica. O sea, empezando por ahí. Eso es una metahabilidad que me llevo ya para mí. Es como cuando empieces a editar un canal de YouTube que sabes editarte tu podcast, o sea, tus capítulos y demás. Eso va por ahí. Y quizás más a nivel contenido, pues te diría un poco que todo el tema relacionado con felicidad. Y también te diría que dormir, lo que pasa es que dormir está como el último mes y medio estudiando a muerte, por así decir. Entonces, si es por periodo temporal, es como lo que más estoy ahora enfocado. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido del último año en todos los aspectos? Algo que... Lo que más me ha sorprendido, pues mira, te lo voy a decir, va a sonar un poco atípico, pero a ver, es algo que ya sabía, pero como que lo he experimentado en carne propia. Cuando tienes poco tiempo para estar muy pendiente del mercado en general, o sea, compruebas por ti mismo que de verdad no hace falta. O sea, de verdad, que no hace falta. O sea, total, o sea, no hace falta. O sea, le he dedicado menos tiempo que otros años y los resultados han sido mejores. Y creo que en parte es precisamente por eso. Porque al final es como vas a la ley de Pareto. Vas a lo más importante que te da la mayor parte de los resultados. Y otros, o sea, lo sabía, yo era consciente de esto, pero es que lo veo en carne propia. Que no necesito estar tan encima. Lo que es de los números en concreto. No quiere decir que no sea necesario, que creo realmente lo más importante es no parar de aprender. Porque eso es lo que permea para todo y te hace tomar mejores decisiones también de inversión. Pero te das cuenta de que no es necesario estar tan encima. Sería como un aprendizaje que se puede llevar los oyentes. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, ahora con la situación que estamos viviendo, ¿no? Que hay muchas noticias de guerras, geopolítica y tal. En estas situaciones tú te aíslas completamente de toda noticia que tenga que ver con estos temas, intentas ver qué está pasando, cómo puede afectar a las empresas en las que inviertes, a tu cartera, y ves si tomas alguna decisión o te mantienes completamente aislado. ¿Cómo es tu relación con el día a día, así más macro? A ver, para serte sincero, o sea, queda muy bien decir estoy en yo qué sé, un templo budista y nada me afecta. No, porque de hecho es un poco también supervivencia. Los primeros días de la pandemia estabas obsesionado con mirarlo porque tienes un poco de miedo en tu persona. O sea, al final es miedo como tangible que dices tú. O sea, no es miedo de, bueno, se ha peleado, yo qué sé, el político de turno con el otro que me da igual, no lo sigo. Pero hay cosas como que sí que tienes un poquito de miedo. Y con lo que está pasando ahora, pues un poquito de miedo también tienes. O sea, yo por lo menos. O sea, sí que he estado informándome un poco lo que está pasando. No es que me haya vuelto loquísimo y desde luego no de tomar decisiones en mi carta de inversión. O sea, por ahí no. Porque de hecho, si miras, eso sí que es una cosa que he mirado. O sea, estadísticamente, cuando ha habido grandes guerras y demás, los mercados a los 6 meses se habían recuperado y estaban por encima de los niveles previos. De hecho, los días de pico de apogeo de la guerra ha caído un 4%, un 3%, pero a los 6 meses estaba... lo miran todos los periodos, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. O sea, ya parte de lo que ha pasado históricamente y no estás muy nervioso. O sea, que ves que... Sin más. Entonces, un poco así... soy muy de mirar un poco datos... O sea, teoría de juegos, ¿no? De ver cuál es la probabilidad de clase. Una vez que sabes la probabilidad de clase, pues como que vives un poco más tranquilo. Entonces, eso sí que he hecho. Pero oye, a tomar decisiones de ahora vendo esto y compro esto porque quiero jugar el juego de ahora me va a subir el petróleo, me va a subir el gas, la inflación me va a disparar, hago un corta no sé cuál. No, yo no hago nada de eso. O sea, nada, cero. Cero, ni ando comprando más empresas que suministren chip porque se vayan a disparar ni nada. No sé cómo lo haces tú, Sergio, si te puedo preguntar, pero yo en concreto no me mantengo bastante al margen de eso. No, bastante parecido, en el sentido de que intento saber qué está pasando. Y sí que quizá hago un gabinete de crisis para ver análisis de riesgos que aparecen nuevos, ¿no? Sí que
Yo he ido evolucionando al revés. Al principio era muy de enfocarme en la empresa y solo en la empresa. Desde que empezó el COVID sí que he prestado más atención a lo macro, aunque sea un poco contrario digamos, a la filosofía value investing clásica y lo que hablan todos los libros, ¿no? De que olvídate del ruido. Sí que estoy más atento a la hora de analizar riesgos. Por ejemplo, cuando han habido problemas en las cadenas de suministro, pues oye, si tienes una empresa que se dedica a vender productos de Asia, pues ahí tienes un riesgo que si no hubieras visto el espectro macro, pues quizá hubieras tenido una sorpresa. Entonces sí que pues hago este análisis de riesgos, ¿no? Y, oye, está pasando esto en Rusia, ¿cómo le puede afectar a una empresa mía que a lo mejor depende de un cliente muy grande que tiene en Rusia? Pues cosas así sí que hago. Normalmente no es para tomar decisiones de venta, sino para tomar decisiones de compra. O sea, quizá una empresa está cayendo y tú dices, bueno, pues yo conozco lo que está pasando, no tiene tanta relación ni tanto peso su valor con lo que está pasando en el mundo, por lo tanto es buen momento para comprar. Así que es más como ver oportunidades de inversión que no como tomar decisiones. No rotar la cartera, sí, Exacto. comparto bastante lo que comentas. Exacto. Sí, que te toca invertir este mes, oye, ¿dónde voy a invertir con la panorama actual y a largo plazo qué perspectivas tienes? Sí, yo en eso lo hago un poco parecido también. Perfecto. Un rasgo que odies de una persona. No ser buena persona, básicamente. Sí, no sé cómo se definiría eso, pero no ser... Sí, no ser buena persona. Hay que gente que no es buena persona, o sea, no se puede evitar. Hay gente que es así y te va a querer hacer daño, no se va a alegrar de que progreses y demás. Entonces, directamente me alejo. Y las hay, o sea, hay que detectarlo y alejarte de esa persona. Entonces, es como condición necesaria. Y lo contrario, un rasgo que te guste de una persona, que te atraiga mucho. Pues casi diría justamente lo otro, que seas muy buena persona. O sea, es como lo que más me puede atraer. A ver, también me atrae lógicamente por un poco curiosidad intelectual una persona que tenga ganas de progresar y demás. Pero no es algo que, no es un requisito necesario. Es decir, puedo ser muy amigo tal de una persona que no esté tan enfocada como yo, porque lo respeto. O sea, si al final tienes un grado de curiosidad menor, es normal, por propia biología, que no seas tan así. Pero sí que quiero que sea buena persona. O sea, alguien que no me va, no sé, que no me va a perjudicar, que va a mirar lo mejor por mí, es un poquito eso. Uh-huh. Hablas en el libro de el enganche y cómo podemos estar enganchados no solo a las drogas, sino a objetos, como ahora tenemos una fuerte adicción al teléfono móvil, por ejemplo, la mayoría de nosotros, pero pueden ser a comportamientos o a sensaciones que genera nuestro cuerpo, ¿no? ¿A qué dirías que estás enganchado tú? ¿Estás enganchado a algo? ¿Alguna sensación? ¿Algún comportamiento? Algo que... Mira, te voy a decir una reflexión. Lo he reflexionado precisamente ayer por la noche. Básicamente, las dos partes en mi vida en las que soy más feliz es cuando estoy con amigos haciendo una actividad social o viajando en algo súper divertido. Punto uno. La otra opción B es cuando estoy desconectado. Desconectado es desconectado. Es decir, quiere decir, sin tener ni siquiera instalado el WhatsApp, etcétera. De hecho, la parte que ha sido más productivo en mi vida ha sido acabando el libro y tenía bloqueado WhatsApp, desinstalado WhatsApp, bloqueado Gmail. O sea, desconexión. O sea, que no me generara nerviosismo, estrés, generar un poquito de fricción que no esté siempre disponible para todo el mundo y que me haga perder el foco. Uh-huh. Entonces, yo invito a la gente a que trate de... Y digo a que se te cabreen contigo, da lo mismo, tienes licencia, tú haces lo que tú quieras con tu vida. O sea, permítete que se cabreen contigo. Tú vives la vida como a ti te dé la gana. O sea, si tú dices, mira, voy a estar una semana desconectado, ya está, estás desconectado. Y creo que te puede hacer muy feliz esa semana y te va a fomentar mayor la creatividad, reflexionar. Quizás esa semana tenga más impacto que el resto de semanas del año de toda tu vida. O sea, creo. O sea, invito a todo el mundo que lo haga porque yo lo he hecho y me ha parecido casi cuando más feliz he estado. O sea, ¿estás enganchado a esta sensación de no tener notificaciones, que nadie pueda intrometerse en tu vida de manera directa,
con una llamada, con un WhatsApp, con un mail, ¿eso te genera algún tipo de enganche? ¿O has visto lo positivo que todo tiene? No sé si te pasa a ti, Sergio, cuando tú pruebas la miel de lo bueno, ¿verdad que te genera ahí? O sea, cuando has probado las mieles de lo bueno, ¿verdad que quieres repetir? Pues pasa un poco eso, Vale, básicamente. vale. Pues no sé si está relacionado con la siguiente pregunta que te quería hacer, que es ¿en qué situación te sientes feliz? ¿O qué momentos te generan felicidad? No sé si está Es un poco lo que te he relacionado. dicho precisamente. Lo que más, sí, me hace muy feliz a día de hoy. A ver, siempre me ha hecho feliz, muy feliz. El deporte siempre me ha encantado. Y si es con amigos, más todavía. O sea, es decir, irme a echar un partido un día al sol. Mira, yo soy, lo digo en el libro, soy muy ciclotímico. O sea, me afecta muchísimo el clima, los ruidos y demás, pero de verdad, ¿eh? Entonces, irme a jugar un partido de tenis con un amigo, con un colega de toda la vida, una tarde soleada, una mañana, mejor una mañana incluso, para mí eso es felicidad máxima. O sea, no lo cambio por nada. O sea, es placer máximo. Y estar también concentrado en algo que acabas de descubrir y creando algo nuevo, crear. El proceso de crear me encanta, me flipa crear muchísimo. O sea, puede ser lo que sea, un podcast, un libro, no sé, es como una sensación máxima, me encanta. Esas dos cosas, ahora hay muchas más cosas, ¿eh? Pero ayudar a alguien que lo necesita también y demás, pero lo más frecuente es lo que te acabo de decir. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Un lema que te repitas siempre. Que si te tuvieras que tatuar, te tatuarías eso. No seas dogmático, básicamente, no seas dogmático. Y también me pasa, ¿eh? Pero que... Porque te das cuenta que pasan los años que es que lo que decías hace 5 años no tenía sentido. Es que es un poquito de... Es que te estás dando cuenta que pasa esto. Seguramente dentro de 5 años te das cuenta, como he dicho antes, que estaba pardísimo el día de hoy que estoy hablando contigo. Es que estoy convencido. Es decir, joder, es que no estabas operando bien o no, no sé. Es un poco eso, es tener humildad porque en el fondo ya sé que es más atractivo, ¿eh? Que decir las cosas así con vehemencia y demás genera mucho enganche, mucha polarización y demás, pero si quieres jugar en largo plazo, el lema sería ese, no seas dogmático. Me has roto un poco los esquemas porque pensaba que ibas a responder pura vida y te iba a preguntar qué era para Ah, ti. ¿Qué era para ti pura vida? Porque también la pones varias veces en el libro y te quería preguntar qué era para ti pura vida. bueno, es simplemente una expresión de goce, de decir, oye, la vida es esto, pura vida, ¿no? Y además tú y yo lo hemos hablado alguna vez, ¿eh? Que somos en algún momento muy, ¿cómo le llamas? Workaholic, ¿no? Que es como... Workaholic, que es como adicto al trabajo. La vida Sí. no es ser adicto al trabajo, la vida es pura vida, es disfrutar de esos momentos, es pegarte ese viaje con amigos, no sé, eso es un poco la esencia. Entonces, es un poco una invitación también a... ¿Sabes qué pasa? Que también hay que saber contar historias, hay que saber hacerlas de forma emotiva. Entonces, cuando le metes un poquito de carga emocional, eh, gusta más. Y tú mismo, a ti te gusta más también. Entonces, es un poco hacerlo de esa forma. Ves que en los Ujú. podcasts trato también mucho de jugar un poco con el sonido, con intentar acabar. Habrá gente que dirá, este chaval está muy flipado, ¿para qué le pone sonido, música, efectos y demás? Pero me gusta hacerlo así, creo que transmite un poco más de, no sé, más de intención, no sé. Ujú. Sí, sí. A mí me gusta. Yo soy de los que le gusta estas cosas. Pues vale, Perfecto, pues... muchas gracias. Hay gente que me ha dicho que no, ¿eh? También te lo digo. pero yo soy tu audiencia objetivo, Fernando. Yo soy la audiencia fiel que está ahí en cada podcast. Vale. Te lanzo la última. Completa la frase. El mundo sería un lugar mejor si... No hubiera guerras. Vale, Estará fácil. te la compro y más por este momento. Perfecto, pues Pues vale. has sacado incluso mejor nota que en el cuestionario alfa anterior. Te felicito, me han gustado la respuesta. Para lo profundas que eran algunas, te has defendido bien. Cuéntanos un poco tus objetivos siguientes, tus proyectos, en qué vas a estar haciendo, qué quieres mejorar, qué vas a estar aprendiendo, qué vas a estar haciendo en el medio y corto plazo.
Pues mira, con sinceridad, te cuento, con sinceridad, en tema laboral tengo ahora un pico que tengo que hacer un tema a nivel académico que lo sobrepaso más o menos en junio o julio. Luego, entonces, o sea, toda esta primera mitad de año estoy bastante con el libro, con este pico que tengo. Luego, la segunda mitad de año me gustaría, la verdad, es que viajar bastante más y continuar impulsando investigación, impulsando podcast, creando cosas nuevas. Es que al final yo soy feliz, es una tontería, pero soy feliz paseando y leyendo. O sea, es que no necesito más, de verdad, ¿eh? O sea, poder salir a pasear y leer, ya está, es que no más. O sea, si no tuviera presión de ninguna cosa, ni tensión, simplemente pasear y leer, ya está. O sea, tampoco, por eso tampoco necesito. O sea, sí que lo que decíamos del dinero te da tranquilidad, además, correcto, porque es lo que te permite eso. O sea, es cuando tienes un patrimonio grande, te permite leer y pasear tranquilo. Ya está. Entonces, ese es mi objetivo a medio plazo, ya está. Tampoco es mucho más. No pido más que eso, ya está. Genial, pues con esto cerramos. Me ha encantado tanto el libro como nuestra charla. Te animo a que sigas aprendiendo y sigas acumulando conocimiento para después compartirlo. Tenemos que organizar otra quedada como la de Barcelona. Quizá ahora nos toca en Madrid, pero estuvo muy bien. Tenemos que organizar otra quedada de estas. Otro viaje también, si se puede. También tengo ganas. Así que, nada, muchas gracias por venir. Enhorabuena por el éxito que está teniendo el libro y seguro que va a tener. Y nada, te deseo lo mejor. Pues millones de gracias a ti, Sergio. Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Aquí tienes un amigo, de verdad. Y estoy súper agradecido de cuando está en Barcelona, cómo lo organizaste todo. Me lo pasé súper, súper, súper bien. Me sentí como en casa. Así que, y nada, que siga creciendo este proyecto tuyo, Alfa Positivo. Sé que eres... Lo digo con sinceridad, no lo digo por quedar bien, porque seas amigo. Eres una persona súper, súper, súper trabajadora. Y la gente que es tan, tan, tan trabajadora, aunque sea por probabilidades y por jugar los dados muchas veces, te tiene que ir súper bien. Entonces, con lo jovencito que eres todavía y todo lo que estás trabajando y todo lo que estás aprendiendo, estoy convencido de que te va a o sea, que vais a tener un futuro brillantísimo. Así que nada, seguir en ello, es lo que, y agradecerte tu invitación y todo. Sí. Solo falta trabajar en el libro, que aún está en work in progress, pero también la verdad es que viéndote y el resultado que has tenido y todo el proceso, pues también tengo que agradecértelo porque me ha animado y me he comprometido más a meterle horas, así que gracias por esa parte y como digo, muchísima suerte en todo y a todo el mundo que compre el libro que está genial y es tremendamente recomendable. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente.